Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde, un poco calurosa. Vamos a la clase 4 de lo que es escatología. En este el núcleo número 13, si no mal recuerdo, ¿verdad? Vamos a ver razones que descartan por completo la posibilidad de que las 10 vírgenes representen o sean tipos de la iglesia, señoras y señores. Y cuando hablamos de razones, estamos hablando de fundamentos bíblicos, textos bíblicos, leyendo y usando los medios de interpretación. No es porque a un Octaviano Torres le pareció y él razona sobre sus razones, no. Y tampoco las del maestro José Briceño. Es razones basándonos en el fundamento bíblico usando los medios de interpretación, como es la hermenéutica. Las vírgenes no pueden ser la iglesia, ya que en el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor. No hay escogencia entre buenos y malos, que son los creyentes, solamente los creyentes. En la parábola se registra que ambos grupos salen al encuentro del Señor, hablando de las vírgenes. En el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para selección, solamente seremos transformados los que estemos vivos para el momento y serán resucitados los que estén muertos o hayan dormido en Cristo. Y ambos grupos seremos transformados para entonces irnos un solo grupo al encuentro con nuestro Señor en las nubes del aire. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, es decir, el otro grupo, vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esto es lo serio del caso. No dice que están descarriados, no dice que estaban en condición de pecado, no dice que alguna vez habían pecado, sencillamente no las conoce. Esto es serio, súper recontra, muy serio. No las conozco. Mateo 25, 10 y 12. Cuando el Señor venga del cielo para la fiesta de las bodas, segunda venida, señoras y señores, con el pretexto de esposo, con el parentesco de esposo, por lógica, que viene con su esposa. Y la pregunta es: ¿quién es la esposa? La iglesia que se fue, que es la iglesia. Por lo tanto, los que esperan en la tierra, en el caso de las vírgenes, no pueden ser la esposa, son los convidados a las bodas. No se le olvide eso. Por otra parte, si analizamos el comienzo de la parábola, podemos notar que dicha parábola está contextuada con el pensamiento que se viene desarrollando en el capítulo 24 de Mateo, que no tiene nada que ver con la iglesia. El término entonces, que está en el comienzo del capítulo 25, nos afirma lo antes dicho, que a su vez es corroborado por el término cuando hubo acabado, es decir, cuando comienza el capítulo 26, que es donde dice cuando hubo acabado, señoras y señores. Entonces, dice el 25, Jesús, todas estas palabras, eso es el 26, que aparecen en el comienzo del 26. Más adelante enseñaremos con mayor precisión estos dos detalles. El término el llorar y el crujir de dientes, que aparece al final de la parábola, solo es utilizado en el lenguaje escatológico, en todo su contexto, para hacer referencia a Israel y a los gentiles en la
culminación del juicio y en este caso no es la excepción. El término el llorar y crujir de dientes es una expresión que demarca el estado de lamentación a la que caerán las naciones por causa de no haber sido aceptados para entrar en el reino milenial. Ahora, ¿por qué las naciones no son aceptadas para entrar en el reino milenial? Porque ellas no aceptaron el mensaje del evangelio del reino que fue predicado por los 144,000 y los 2 testigos en el periodo de la gran tribulación. No es porque Dios no los quiera tener allá. Después de haber pasado por el juicio, dicha expresión en el lenguaje bíblico escatológico nunca se utilizó para referirse a la iglesia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que hay términos que Jesús utilizó en Mateo 25 que son paralelos o denominan y están en común o similitud con Mateo 24, tales como nadie sabe el día ni la hora, Mateo 24, 36, 42, 44 y 50, y 50. Y en adelante del 50 si hay. Mateo 25, 13. Velar, Mateo 24, 42 y 43, que aquí es donde nos quieren decir a nosotros que tenemos que estar velando, esperando la segunda venida. No, es decir, nosotros no esperamos segunda venida, nosotros esperamos arrebatamiento. Y al haberle entregado la vida a Jesús, ya estamos velando. Mateo 25, 13. Tardanza, Mateo 24, 48 y 25, 5, que no tienen, reitero, nada que ver con nosotros, la iglesia. A continuación, voy a transcribir algunos pasajes que utilizan la escuela del traslado parcial, que todavía estamos hablando de esta escuela, señoras y señores, y faltan 3, para afirmar sus enseñanzas, pasajes que no tienen nada que ver con el asunto. Parábola de la fiesta de las bodas. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado, lo hemos predicado, lo hemos enseñado como nos los enseñaron. No tenemos culpa de ser buenos alumnos de nuestros maestros, pero bueno, vamos a ir corrigiendo ahora a medida que vayamos entendiendo lo que vamos estudiando. Este que acabo de expresarte en Mateo 22, 14. Esta expresión está registrada en una parábola que Jesús le proclamó a los principales sacerdotes y a los ancianos. Tiene relación directa con la fiesta de las bodas. Oiga, la fiesta de las bodas, no las bodas, ya las bodas se dieron, que es el milenio, pero no se le puede dar una interpretación. Esta expresión, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, si antes no se hace un análisis exegético a la parábola anterior que presentan en un sentido inmediato para el tiempo presente, circunstancial en relación al rechazo que hicieron los judíos de los profetas y de Jesús en la proclamación del reino venidero. Analicemos la parábola. Ahora escúcheme. Los judíos de su tiempo rechazar a Jesús como lo rechazaron, oiga esto, iluminación bajando. No solamente están rechazando a Jesús, están rechazando a Moisés y a los profetas, que es el personaje que se les apareció en el monte de la transfiguración a Jesús. Y entonces cuando están ahí en la reunión, en el momento de la gloria de Jesús con Moisés y Elías, Pedro, judío, llega y dice: buen maestro, qué bueno es. Y no pidió permiso el hombre, no dijo permiso a los mayores, no, como cualquier muchacho guaricho. Le dice: maestro, qué bueno es que hagamos una enramada, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Es decir, que sigan los 3. Los cubre la nube, de la nube sale una voz, y la voz dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Es decir, no es Moisés ni es Elías. Es decir, Moisés y Elías hablaron de él, y Moisés y Elías aquí han venido a rendirle reverencia a él y a ser testigos
de lo que en 6 días después iba a suceder, que era la muerte de Jesús. 6 días faltaban para la muerte de Jesús cuando hubo este momento de la transfiguración. Ajá. Entonces, en este caso, los judíos que rechazaron a Jesús y que siguen rechazando a Jesús, están rechazando la ley y los profetas. Porque el centro de la ley y de los profetas, es decir, la columna vertebral de la ley y los profetas era el Mesías. Y el Mesías ya vino. Ellos siguen esperando un Mesías, de acuerdo a su capricho. El detalle es que ellos esperan un Mesías como un Ben David. Y les llegó un Ben José. Jesús vino en el carácter y en la forma de José, a salvar y a salvar y a sanar lo que se había perdido. En la segunda venida sí viene como Ben David, con todo señorío, poder y autoridad. Y ahí sí, gran parte lo van a recibir, pero con todo eso, hay gente tan recalcitrante dentro de los judíos y de los gentiles que van a rechazar a Jesús. Más porfiados, bueno, pudiéramos decir por ahí que da la de un sombrero viejo. Ahora, mira lo que viene aquí. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó. Escucha esto, no se la dio, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Sí? Ahora, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, es decir, a los jueces y a los profetas, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo. ¿A qué ciudad, a qué nación se le enviaron todos estos y a qué nación se le envió el hijo? A Israel. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Pregunto, ¿a Jesús lo mataron dentro de Jerusalén? No, afuera. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará a su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando del mismo, y los edificadores era el Sanedrín de aquel entonces. El Señor, oiga, ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que, el reino será quitado de vosotros. ¿A quién le está hablando? A la Israel de aquel entonces. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, oiga lo que viene. Esto es con usted y conmigo. Aunque está ya con Israel, esto es con usted y conmigo. Óigame. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Aquí es donde la mayoría, hermanos queridos, del liderato, la mayoría de nuestros ministros no están captando este detallito. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Qué es quebrantamiento? Eso es un tópico que vamos a desarrollar por ahí. Quebrantamiento tiene que ver con, mire este paño que está cubriendo la mesa. Cayó sobre la mesa y donde quiera que la mesa cruza, él cruza y se hunde hacia abajo. Donde hay algo alto, ahí. Eso es segmentarse. Eso es adherirse a. Y eso es quebrantamiento. Es decir, conocer a Jesús en su palabra y someternos a ella, eso se llama quebrantamiento. No querer aceptar el conocimiento, no aceptar estudiar o luego de estudiar rebelarme en contra del conocimiento, que muchos lo hacen, eso se llama arrogancia, soberbia.
y es un tipo de pecado. No lleva a nadie al infierno, pero lo hace inútil para Dios poder desarrollar en él o en ella su propósito. Entonces, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. El detalle está que Dios no quebranta a nadie, sino que Él prepara el terreno para que yo me quebrante. El detalle es que cuando Dios cae sobre alguien, lo desmenuza. ¿Qué fue lo que pasó con Israel en el año 70 después del cristianismo? Desmenuzado. 60 años después se reunificaron y quisieron alzarse pues a nombre de ellos mismos en contra de Roma, desmenuzados otra vez, y hasta el nombre que tenían sobre el territorio, que era Reino de Judá, fue quitado del 135 para acá. Esa tierra se le llama Palestina, aunque en el año 700 antes de Cristo ya no había un palestino en la tierra. Pero los historiadores de aquel entonces averiguaron cuál era el pueblo que le había echado más broma a Israel. Los palestinos le colocaron ese nombre. Y de paso, los palestinos no son oriundos de ahí. Ellos se les denomina de ultramar, porque ellos llegaron a esos territorios, venían de la parte del mar, de las islas griegas, de toda la parte de Grecia, guerreros, gente que trabajaba muy bien el hierro, en la zona había hierro, y de ahí pues ellos preparaban sus armas y todo, y se apropiaron de ese detalle, pero finalmente ellos fueron acabados. Sin embargo, en el año 700 antes de Cristo ellos fueron acabados. Sin embargo, el nombre quedó, y esa tierra todo el mundo a nivel mundial dice que son palestinos. Eso es una manera de el desmenuzamiento que ha pasado sobre Israel. Ellos luego se levantaron en el 48, por ahí están de pie, pero ya usted está viendo lo que les está pasando y ahora es que les falta. Estados Unidos está que los deja solos. Y ya se dieron cuenta y dijeron que bueno, que no tienen problema con eso. Bueno, igualito es bíblico. Entonces reitero, la piedra sobre el que cayere sobre ella, usted y yo debemos de ser quebrantados. Y los que no nos quebrantemos, aquí viene lo cruel del caso, y sobre quien ella cayere, es decir, el que no acepte ser quebrantado, la piedra va a caer sobre él. Entonces le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién, de ellos. Mateo 21, 33 al 45. No hay no hay enigma ni dificultad en la interpretación de esta parábola. Esto tiene que ver con Israel, sin embargo el último tiene que ver con nosotros, porque al llegar a Cristo es caer sobre la roca que es Cristo. Analicemos los elementos de la parábola por separado. El padre de familia es Dios. La viña es Israel. Salmo 88, Isaías 5, 1 y 7, Jeremías 2, 21. El valle es la ley. El vallado es la ley, el cual separaba a Israel de los gentiles, de los demás pueblos. El lagar en metonimia es el proceso de Dios con su nación mediante el mensaje de los profetas, del cual debería haber respuesta en la aceptación y obediencia, por supuesto, de dicho mensaje en relación a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Mensaje que rechazaron de Jesús siendo el unigénito Hijo del Padre. La torre es el cuidado que ha tenido Dios de su nación. Los labradores son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel que rechazaron el mensaje de los profetas, y el de Jesús. Los otros labradores es la iglesia, pueblo creyente, que surgirá de judíos y gentiles, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. La piedra es Jesús, desechado por su nación, especialmente por el liderato, la cual vino a ser la piedra principal del ángulo, y el rey que gobernará todas las naciones después de ser juzgadas. En el caso de Jesús, Salmo
118, 22. En relación a la piedra hay un segundo sentido en el pasaje y tiene un mensaje local, inmediato, y uno escatológico. Hay una ley de doble referencia. El mensaje local e inmediato se cumple en Jesús, siendo Él la piedra de tropiezo que con su mensaje actual, no ajustado a la tradición, no a la ley, sino a la tradición, que de paso muchos de los judíos torcieron la ley, se torcieron ellos frente a la ley por la tradición de los ancianos, era causa de confrontación a quienes le oían. Por eso la primera parte del texto dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. En el mensaje escatológico hace referencia a Jesús cuando venga en su segunda venida a establecer el reino. Pero antes de que se establezca el reino, Jesús juzgará a las naciones. El juicio es relativo al arruinar, arrasar, desbastar. Por esta causa, la segunda parte del texto habla de desmenuzar, término que significa hacer pedazos, asolar, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En el estudio que hicimos en esta parábola, denominada la de los labradores, nos podemos dar cuenta que no tiene relación directa con el programa de Dios y la iglesia. Por consiguiente, la parábola sí, que vemos que vamos a estudiar, denominada la fiesta o banquete de las bodas, donde se encuentra la expresión, muchos son los llamados, más pocos los escogidos, tampoco tiene nada que ver con la iglesia, ya que es una continuación y complemento de la primera parábola. De ser así, ¿quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Analicemos la parábola, ya vamos a salir de ella. Respondiendo Jesús, volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey. Aquí es un rey, allá era un padre de familia, ¿se recuerda? Que hizo fiesta de boda a su hijo, oído, a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Nótese que mandó a quién, a llamar a su siervo, o a los invitados a las bodas, mandó a los siervos, perdón. Ellos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron. Unos a sus labranzas, otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí, oiga, a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Quién sería ese salí? Y dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nótese que está hablando de uno solo, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Aquí es donde está este texto, ¿no? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, 1
al 14. ¿Quién es este individuo que está aquí metido entre esta fiesta hermosa? Vamos a seguir leyendo aquí. En esta parábola, Jesús presentó a la nación de Israel como excluida, y a los menospreciados gentiles como invitados a la mesa. Cuando analizamos esta parábola en su lenguaje cultural, en paralelismo con Lucas 14, 15 y 24, tiene y encierra el mismo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Se utilizan expresiones en común que no tienen nada que ver con la iglesia, tales como reino de los cielos, bodas, fiestas de boda, echarle en las tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes. Y para complementar, hay excluidos que no participaron de las bodas, caso que está en común a las 5 vírgenes insensatas que tampoco participaron de la fiesta de las bodas. El término muchos son los llamados, más pocos los escogidos, en el lenguaje escatológico, según el pensamiento del emisor, los muchos que vienen siendo los llamados están haciendo referencia a los gentiles que atendieron la predicación del evangelio del reino, aceptando a Jesús como el rey, y los pocos que son los convidados e invitados son los judíos que rechazaron dicha predicación. ¿Sabía usted que en comparación al conjunto de las naciones, Israel compone el 3% de la población mundial? Y el resto de las naciones, pues, tienen el 97% de las habitantes del globo terráqueo. Entonces, por lo tanto, muchos son los llamados, las naciones enteras, y pocos los escogidos, los que determinen, los que decidan servir, porque en este caso, ¿qué fue lo que dijeron los judíos? Cada quien se ocupó de sus negocios, de sus cuestiones, de todo lo que tenían que hacer, y ellos voluntariamente rechazaron el plan de salvación. Ahora, ¿qué puede hacer Dios por gente que rechaza su llamado, su amor, su oferta de protección? No puede hacer nada. Ahora, en el sentido simplificando, lo que Jesús quiso decir fue, en comparación a los que escogí, que fue una nación, son muchos los que llamé, que son todas las naciones del mundo, el 97% frente a un 3%. Debemos descartar por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia. Y entonces de aquí es donde algunos se agarran, hermanos, para decir, hermanos, son más los que se pierden que los que se salvan. De la iglesia, muy pocos son los escogidos. Todo el mundo es llamado, pero poquitos son los escogidos. Mal interpretación y aplicación del texto. En un supuesto negado que esta parábola esté haciendo referencia al rechazo que los judíos le hicieron en el presente a la predicación de las buenas nuevas de Jesús, que Jesús venía predicando, y que dicha predicación se extendió a los gentiles, no da pie para tomar este pasaje para adjudicarlo al arrebatamiento de la iglesia. El uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24, 40 al 41. Vamos a ver quiénes son los tomados y quiénes son los dejados, según Mateo 24, 40 al 42, señoras y señores. Según la doctrina del arrebatamiento parcial, que ya sabemos que venimos descartando, pero de a mucho esta área o esa posición ideológica mezclada con teología, los tomados son los que son raptados, al cielo, y los dejados son los que quedan. Pero tenemos que entender algo bien importante. No podemos tomar estas dos parábolas y darle el significado que nos parezca para tratar de apoyar una opinión o una idea personal
o teoría en contra de otra. El estudioso consciente de la Biblia no es aquel que trata de buscar cómo apoyar su opinión, sino es aquel que busca la verdad eterna que ella contiene en su inspiración, a fin de que le sea iluminado lo revelado en ella, con el propósito de extraer el contenido de la verdad al estudiar las Sagradas Escrituras. Tenemos que permitir que ellas, las Sagradas Escrituras mismas, se expresen y que el Espíritu Santo, quien la inspiró, nos ilumine sus verdades reveladas en la palabra. No somos nosotros los que tenemos que torcer la Biblia a nuestro capricho, a nuestro parecer. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, griego y parte en arameo, y no en ninguno de los idiomas modernos de hoy en día. Así que no podemos darle significado o interpretación a la palabra de Dios basado en los idiomas modernos. Por eso, al estudiar la Biblia, debemos dejar que ella misma se explique. Debemos comparar un texto con otro texto, ver el contexto, entender el marco histórico y comparar la parábola con pasajes paralelos que contienen los mismos términos para entender su verdadero significado bíblico, escrito en su idioma original. Debemos tomar en cuenta el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación. Vamos a descubrir qué significa al ser tomado o el ser dejado en su marco bíblico. Citemos el pasaje. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y el otro será dejado. Mateo 24, 40 y 41. Nótese que aquí tenemos que trasladarnos ¿a dónde? Allá, a la cultura campestre en la que estaba Jesús. ¿Por qué no dice estarán unos en el búnker B y otros en el búnker E y otros estarán en la oficina, otros estarán sentados detrás de piloteando un avión, otros estarán montados en una moto porque no había en ese momento, pero para este momento usted tiene que trasladarse para acá. Ajá. El detalle está que tenemos que irnos culturalmente a la parte que habla. Ahora, muchas personas al leer estos textos lo aplican al arrebatamiento de la iglesia, pero como hemos expresado, no podemos ni debemos darle nuestra propia interpretación a lo dicho en las escrituras y creer que el pasaje bíblico insinúa lo que nosotros creemos o lo que nos enseñaron. A eso se le llama entrar en el campo de la eisegesis. En estos versos no se encuentran la palabra rapto y arrebatamiento tampoco, ni arrebatamiento, ni se menciona el cielo. Jesús ni siquiera dice cómo es que el que es tomado, ni por qué es tomado, ni a dónde es llevado cuando es tomado. Jesús está usando un símil como figura retórica, comparando su venida segunda con los días de Noé, y para entender lo que realmente Jesús está exponiendo en esos versos tenemos que estudiar los detalles de lo que pasó en los días de Noé. Cómo Jesús utiliza la catástrofe diluviana como comparación a su discurso. Vayamos al relato para ver
¿Qué nos dicen para comprender dichos discursos? Es imposible, oiga, tener entendimiento a los dichos por Jesús en este pasaje de Mateo 24 si no toma en cuenta las referencias que él hizo de los acontecimientos en relación a los días de Noé. Entonces nos vamos a dónde? Génesis 6, 11, 14 y 18 para ver qué pasó aquí. Ya vamos para allá. Qué bueno. Ahora, he aquí, yo traigo un diluvio, le dice Dios a Noé, de agua sobre la tierra. Recuérdense aquí, nunca había llovido. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo, no es una parte. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ahí no iban las suegras, no sé qué pasó ahí. Ajá, contigo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ya le dije la cita bíblica. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Recuérdese que estamos hablando de un caso en el cual nunca había llovido. Y cuando hablamos del arrebatamiento, pues ya le mostramos que hay varios arrebatamientos que se han dado. Ahora, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves de los cielos fueron raídos. Oiga la expresión, o escuche, raídos, tomados. Y de la fueron raídos, tomados de la tierra. Y quedó, es decir, dejados solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis 7, 22 y 23. Cuando en las escuelas que yo estudié y en los tiempos que yo estudiaba esta parte, yo llegaba solamente hasta el texto, no pasaba al contexto. De hecho, el cuento mío. Es decir, solamente que se casaban y se daban en casamiento, que el pecado abundaba, que la gente se casaba, se divorciaba y cuantas cuestiones uno desde el punto de vista natural veía. Yo no iba aquí, a la parte de raídos, a la parte de los que fueron quitados de la tierra y los que fueron dejados. Por eso, por muchos años, yo enseñé esto como que esto era arrebatamiento. Estoy confesando mi pecado. Algún día usted confiesa lo suyo. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque yo llegaba a la mitad del texto. No bajaba abajo, aquí. Los raídos, los quitados. Ajá. Los que fueron raídos en ese entonces fueron los que fueron quitados de la tierra, pasados al infierno. Los que fueron dejados, entonces fueron los que quedaron para repoblar la tierra. Entonces, si decimos que esto tiene que ver con el arrebatamiento, todos los que se han dejado son los buenos, porque aquí fueron dejados los buenos y los malos fueron raídos. Entonces, en el arrebatamiento es al revés. Los buenos son los que van a ser tomados o raídos, en este caso arrebatados, y los malos son dejados. Es decir, esto es todo lo contrario de lo que por años nos habían dicho. Entonces, esto tiene que ver es con la segunda venida, no con el arrebatamiento. Es interesante notar aquí que Noé le predicó al mundo antediluviano con sus hechos, con sus dichos y sus hechos. 100 años con el poder del Espíritu Santo, que Dios estaba a punto de destruir al mundo. Nótese que nunca eso había pasado, nunca había llovido. Este mensaje pregonado por Noé no fue atendido por los habitantes de aquel tiempo. De igual forma, en los últimos tiempos se
pregonarán y se anunciarán el evangelio del reino durante el periodo de la gran tribulación. Mensaje que no será tomado en cuenta por los habitantes de esa era. Según el relato bíblico que acabamos de leer, debemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes fueron los tomados y los dejados? Quedados. El término hebreo que se usa aquí como dejar o quedar es referente a Noé y a sus familias. Es shahar del hebreo. Esta palabra significa lo que queda preservado o resta después de una gran calamidad o destrucción. Encontramos la misma palabra en Éxodo 14, 28, Josué 8, 17 y 22, Isaías 24, 6 y Ageo 2, 3. En todos estos versículos se utiliza el término shahar. Siempre se refiere a personas o seres vivientes que quedan con vida después de una gran calamidad. Tomado. La palabra hebrea se usa aquí es lakat, que significa raído, atrapar, capturar, retener, enlazar, sorprender. ¿Se recuerda como ladrón en la noche? Sorprender. El ladrón llega sorprendiendo yo. Es un acto vergonzoso. Encontramos la misma palabra en Deuteronomio 2:35, número 32:39 al 41, 34:14 y 15. Josué 8:8, Primera de Reyes 9:6, 16:18, Segunda de Reyes 32:18, 28:18, Jeremías 32:28, 41 y 7. Leen los textos, los estudian en su casa, por favor. Eclesiastés 7:26, Proverbios 5:22, 11:6, 16:2. Jeremías 48:1 y 7, 32:8, 37:8, Daniel 11:8 y Abacú 1:10. Juan 8:3 y 4, Lucas 9:39 y segunda a Corintios 11:20 y 12:16. Eso es tomar o dejar. Los términos tomar y dejar en el lenguaje bíblico difieren mucho de lo que pueden significar para nosotros hoy en día, de acuerdo a nuestros idiomas y nuestras culturas. Al analizar ahora los versículos 40 y 41 de Mateo 24, notamos algo muy importante. El versículo 40 comienza con la palabra entonces. Según el contexto, el vocablo entonces está haciendo referencia en la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y otros que son dejados. Quienes fueron dejados o preservados en el arca, Noé y su familia, y los que fueron tomados, raídos o sorprendidos por el juicio fueron los que no atendieron el llamado de Noé. Esto es una similitud de lo que Jesús presenta en Mateo 24. Los que son dejados son los preservados para el reino y los que son tomados son los que entrarán en juicio. Esto es profetizado por el profeta Isaías en sus escritos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre más. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, hablando de segunda venida, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nótese, la venida que tiene que ver con la segunda. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino,
la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 36 al 42, reitero, esto no tiene nada que ver con la iglesia. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Es decir, esto va a ser en el periodo de al final, final de la gran tribulación, juicio a Israel, el milenio, santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Y cuando el Señor lave, esto es después que el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Isaías 4, 2 y 4. Ahora, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Vamos a ver esto de Mateo 24, 28, que por años también hemos hablado de Jesús y de la iglesia con esto. Estas son expresiones que se han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con su Señor en el momento del arrebatamiento. Expresiones que en sentido tipológico pierden toda veracidad, ya que no se puede comparar a Cristo con un cuerpo muerto, ¿sí? Porque y muchos han interpretado a las águilas como la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo que viene a su encuentro. Las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico y tipológico. La verdad del caso es que el cuerpo muerto en estado de putrefacción representa la corrupción y la condición de pecado en la que están las naciones en el momento de la venida del Señor, segunda venida. Y las águilas o buitres, que son un tipo de carroñero que devora la pobredumbre, representa el juicio que ha de venir con Jesús para juzgar a las naciones por la condición de pecado, y entre ellas Israel también. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, segunda venida, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, es decir, el desastre, la corrupción, la maldad, la violación, el abuso, uso y abuso sobre hombres y mujeres, sobre niños y niñas y todo eso, allí se juntarán las águilas, el juicio. Mateo 24, 27 al 28. Amén. Ok, se nos fue el tiempo. Ya estamos listos.